Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Amén. Gracias le damos al Señor porque una vez más Él nos permite estar aquí delante de su presencia, que venimos para meditar en su palabra y darle gracias, alabar su nombre y pedirle también misericordia a nuestro Dios. Amén. Estamos viviendo unos días muy difíciles a nivel mundial. Y estamos la gente, pues todos, angustiados, preocupados por esas noticias. Y yo pienso, hermanos, que a veces la gente o nosotros no nos angustiamos tanto por morir, sino más bien por las situaciones que uno puede vivir, la escasez, ¿no? La carencia de la comida, de los víveres, de esos productos de primera necesidad que se escaseen. Eso es lo que más, es lo más preocupante. Entonces, a nosotros lo único que nos queda es confiar en nuestro Dios y orar y pedirle a Él que tenga misericordia y que no permita que esto se extienda a mayores, porque sería un caos. Y vamos a estar orando al Señor. Todos vamos a estar orando al Señor, ustedes con sus palabras y con lo que salga de su corazón. ¿Usted qué quiere que Dios haga? Eso, pídale a Dios. Y vamos a estar orando todos, cada uno con nuestras propias palabras, pidiéndole a Dios misericordia para que el Señor quite este virus, estas plagas que Dios pues de una u otra forma Él ha permitido que vengan a la tierra a hacer estragos. Quizá Dios está enojado, se enoja con la humanidad, pero al lado de la humanidad también están los hijos del Señor, y también los hijos del Señor sufren las consecuencias. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios misericordia, y vamos a estar haciendo esta oración especialmente para que el Señor tenga misericordia y sea quitando esto y guardándonos a todos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Creador y Dueño de todo, nuestro Creador y nuestro Padre. Te damos gracias en este momento porque estamos delante de tu presencia. Y gracias, Señor, gracias por la vida y gracias por el privilegio que hemos tenido, Señor, de estar aquí, de conocer tus caminos, conocer tu palabra y disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y en este momento, Señor, nos presentamos delante de tu presencia para recordarte, para decirte, Señor, que tengas misericordia, mi Señor, y que tú cortes estos virus, estas enfermedades, estas bacterias que son de muerte, que solamente llevan a la muerte súbita al ser humano. Quita, Señor, todos estos flagelos. Quita, Señor, este castigo quizá, y no permita, Señor, que esto se vaya a extender y que vaya a haber un caos a nivel mundial, porque, Señor, estaremos nosotros también sufriendo las consecuencias de todo ello. Señor, ten misericordia. Padre Santo, más bien danos la oportunidad y ayúdanos a nosotros para poder evangelizar, para poder salir y hablar y pregonar abiertamente tu existencia, tu nombre, que la gente conozca que tú existes, que la gente sepa que tú eres un Dios verdadero y que tú mereces la honra, la gloria, la alabanza, que tú mereces que le invoquemos, que te busquemos con todo el corazón, que te agrademos y que hagamos tu santa voluntad. Padre mío, ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros, eterno Dios. Escucha nuestra oración, escucha nuestra petición. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor, la honra para ti, la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pueden sentarse, hermanos. Una vez más vuelvo y los saludo. Que mi Dios les bendiga grandemente. Y también Dios bendiga en gran manera a todos los que nos están viendo en directo por vía internet. Un saludo para todos ustedes. Los queremos, los amamos. Y el hecho de que ustedes saquen el tiempo para ver esta reunión por internet, ya Dios también a ustedes les va a dar su bendición y va a escuchar sus oraciones, sus plegarias, sus peticiones, y Dios verá sus necesidades también, porque Dios es poder. Gracias le damos al Señor por existir, gracias.
Hermanos, pues esta noche, yo sé que hoy es enseñanza, es una enseñanza, es un sermón. No voy a dar un sermón, vamos a leer Biblia hoy. Vamos a estar leyendo unos temas de la Biblia que seguramente ustedes nunca leen en el Antiguo Testamento. Y como ustedes no leen, entonces pues yo hoy voy a aprovechar para que leamos y meditemos en la voluntad de Dios. Para que nosotros nos demos cuenta que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos será. Que Dios no cambia, que Él jamás ha cambiado. La humanidad sí ha tenido su evolución, ha venido la evolución, la tecnología, la ciencia, pero el comportamiento que Dios ha tenido con la humanidad ha sido igual. Así que para Dios no existe la tecnología ni la ciencia, porque Él ha sido siempre poderoso desde el principio. Y Dios dio sus leyes. Entonces hoy vamos a estar leyendo y recordando las promesas y las leyes que Dios le dio a Moisés. Nosotros recordamos esa historia de Moisés, que Dios lo sacó de Egipto. Primero Dios se llevó a José, el hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y su hijo José fue llevado a Egipto porque sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron a unos egipcios. Él fue allí como siervo, como esclavo. Vivió allí en Egipto y Dios lo bendijo. Bendijo mucho a José, le dio sabiduría, le dio inteligencia y capacidades, talentos, de tal manera que José llegó a ser el segundo del rey. Dios le dio esos dones maravillosos, le dio el don de interpretar sueños. Y José interpretaba sueños a algunas personas y al rey. Y todo se cumplió. Las interpretaciones que él hizo de los sueños fueron ciertas, se cumplieron, y por eso, y con la inteligencia y la capacidad que Dios le dio a José, por eso fue un hombre muy importante que halló gracia ante el rey, y el rey por eso confió en él y lo puso como su segundo en el trono, en la monarquía. Es así como allí en la historia cuenta que José pues se casó, tuvo sus hijos y la familia creció, se multiplicaron porque vivieron 430 años. José más adelante llevó a sus padres, a sus hermanos, los llevó a Egipto y allí duraron 430 años hasta que se multiplicaron y ya era un pueblo muy grande, muy numeroso. Y fue cuando entre ese tiempo nació Moisés, vino Moisés que Dios escogió para que él fuera ese líder, para que él fuera ese profeta, ese guiador y guiara al pueblo y sacara a todos los israelitas que eran de la familia o digamos la descendencia de José y los sacara de Egipto. Es así como nosotros hemos leído esa historia maravillosa y así es como Dios entonces le dijo a Moisés que sacara al pueblo de allí y que hablara con el rey. Y Moisés pues decía, no, yo pues no tengo palabra, no sé hablar, no puedo hablar, no me puedo expresar. ¿Cómo voy a hablarle al rey? Pero Dios dice que puso a Aarón para que Aarón hablara con el rey y Dios le daba las revelaciones a Moisés. Y de esta manera hubo lo de las señales que nosotros recordamos que hubo unas plagas también, ¿no? Hubo plagas y Dios castigó y Dios mandó señales para convencer a ese rey y ni con todo eso el rey creía que él no aceptaba de dar la libertad a los israelitas que salieran de Egipto. Ya llevaban 430 años viviendo allí, muchos años, si nosotros que apenas llevamos poquito, ¿no? Algunos de ustedes llevan 30, otros 20, otros 40, 50, 60, 70, 80, ¿no? Eso estamos llevando y nos ha parecido tanto tiempo. ¿Cómo sería ellos que fueron 430 años? Pero así es la historia y esa es la forma como Dios se manifestó con Moisés y sacó a los israelitas de allí de Egipto.
Y cuando ya ellos salieron de Egipto, entonces Dios les dio leyes. Le dio leyes a Moisés, porque Dios dijo que él iba a formar una nación exclusiva, una nación singular, un pueblo santo, un pueblo que fuera santo, perfecto, que fuera único, que se diferenciara de todas las demás naciones, de todos los demás pueblos, que en ese tiempo había muchas ciudades, muchos pueblos, muchas naciones. Todos eran gobernados por reyes, y Dios quería que el pueblo de Israel fuera exclusivo y el santo y el perfecto, y que Dios se iba a manifestar con ellos. Esa fue la gran promesa que Dios le dio. Pero también Dios da las leyes al pueblo de Israel, les da las leyes y los mandamientos, y les dice, todos tienen que cumplir estos mandamientos y cumplir con estas leyes, o de lo contrario, pues se condenarán. De lo contrario, no van a recibir bendición, sino que serán destruidos o serán quitados o raídos de la faz de la tierra. Dios no quería gente desobediente en su pueblo que estaba formando. Y Dios le dio las leyes a Moisés, que dice que él las escribió en un libro. Aparte de lo que Dios había escrito en unas tablas de piedra, escribió Dios los 10 mandamientos. Pero el resto de leyes, reglamentos, requisitos, rituales y todo lo que había que hacer, Moisés lo escribió en un libro. Y Dios siempre le decía a Moisés que estuviese enseñando al pueblo para que el pueblo memorizara los mandamientos y ellos cumplieran con esa palabra de Dios o con esos mandatos del Señor. Es así como Dios dijo, si cumplen mis mandamientos, si me obedecen, entonces yo les voy a dar muchas bendiciones en toda su vida. Pero esas bendiciones no solamente eran para el pueblo que estaba escuchando en ese entonces, sino también para las generaciones venideras. Para las generaciones, es que yo me distraigo cuando entra la gente. Para las generaciones futuras. No era solamente para ellos en ese entonces las promesas, era también para el futuro, para sus generaciones que vendrían al futuro, que estarían disfrutando de las bendiciones que Dios les iba a dar por cumplir su palabra o sus mandamientos. Y eso es lo que vamos a leer hoy en Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, y no se me distraigan, por favor, porque ustedes se distraen y me distraen a mí también. Entonces de pronto yo no sé lo que estoy hablando o qué es lo que estoy diciendo por estar viéndoles sus distractores a ustedes. Bueno, entonces en Levítico capítulo 26 le dice Dios a Moisés que él tiene que enseñarle al pueblo que cumplan a cabalidad todos los mandamientos, que cumplan la palabra del Señor y que Él los va a bendecir. Y que será un pueblo bendecido, ese pueblo y sus generaciones futuras al futuro serían todos bendecidos al obedecer a Dios. Entonces hoy vamos a leer las bendiciones que Dios le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo. Pero también vamos a leer las consecuencias por desobedecer a Dios. Entonces vamos a leer hoy bendiciones y maldiciones. Y ustedes más o menos irán analizando hoy en día qué se estará cumpliendo. ¿Qué se estará cumpliendo de parte de Dios? ¿Las bendiciones o las maldiciones? Eso lo miraremos después. Y aquí en 26, Levítico 26, ¿está listo, hermanos? Si me llego a pasar un poquito de tiempo, me hace el favor y me disculpan. Porque lo que pasa es que yo no miro el reloj. Y yo sigo hablando y yo quisiera hablar toda la noche. Bueno, entonces dice aquí en el capítulo 26, dice, Dios le dijo pues a Moisés, les dice, no haréis pasar para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada
para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que la gente sí obedeció eso? Porque hasta el día de hoy, después de que han pasado tantas generaciones, hasta el día de hoy todavía lo hacen. Todavía vemos eso de los ídolos, eso de las esculturas. Da tristeza mirar, por ejemplo, a veces en la televisión da tristeza cuando son las fiestas de los santos y de las santas, cuando llevan al ídolo o a la estatua, lo llevan cargando, lo llevan como en un carruaje, ¿no? Como en una carruaje, y van desfilando por las calles con esa estatua de yeso o de piedra o del material que sea. Qué tristeza da. Y la gente dice, ese es mi Dios, ese es el santo que me ayuda o la santa que me protege. Eso es triste, muy triste. Están ciegos y para todos ellos ese es su Dios. Qué tristeza. Y dice el Señor, le dice a Moisés, dile al pueblo, guardad mis días de reposo, es decir, el día sábado, y tened en reverencia mi santuario. Ese día sábado era muy sagrado, porque el día sábado dice que era el día de reposo, que era cuando el pueblo físicamente tenía que descansar de su trabajo. Y les dio el día sábado para que ese día no trabajaran, sino se dedicaran a darle la honra y la gloria a Dios y a descansar. Porque este día de reposo era el prototipo o la simbología de un futuro, que en un futuro también habría un reposo, un día de reposo al futuro, donde el ser necesita descansar. Y ese futuro o ese día de reposo es el que nosotros hoy tenemos en el Evangelio. Tenemos al Señor Jesucristo como nuestro reposo. Y ese reposo de hoy ya no es material, ya no es físico, ya no es para descansar del trabajo, sino para descansar nuestra alma, nuestro espíritu, que tenga paz. Por lo tanto, que el reposo de hoy tiene que ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año. El reposo de hoy es todo el tiempo. Porque todo el tiempo nuestra alma y nuestro espíritu necesita paz, descanso, felicidad y alegría. ¿No les parece? Amén. Aunque nuestros cuerpos físicamente estén trabajando y se cansa, pues bueno, el hombre, la humanidad también, pues ellos se inventaron un día de descanso y se descansa un día, cualquier día de la semana. Pero este reposo que Dios estaba aquí hablando, dice, ese día de reposo tiene que ser sagrado, porque el Señor estaba mirando al futuro, que el reposo era Cristo Jesús, quien nos iba a dar a nosotros reposo a nuestras almas, descanso a nuestras almas, a nuestro ser. Bien, en el verso número 3, Dios sigue hablando y les dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Aquí Dios les estaba ofreciendo bendiciones materiales. Les estaba diciendo que si ellos cumplían con los mandamientos del Señor, que Dios les iba a dar la abundancia. Iba a llover a tiempo para las cosechas, para los productos que se siembran. Y dice, y la tierra estaría rindiendo sus productos y el campo daría su fruto. El 5 lean. Lean el 5, por favor. Qué bendiciones tan bonitas y todo, ¿por qué? Por hacer que la voluntad de Dios, por guardar, cumplir sus mandamientos. Y dice en el 6, yo daré paz en la tierra, dormiréis y no habrá quien os espante, haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, la espada no pasará por vuestro país.
y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Sigan con el 8. Aquí el Señor se estaba refiriendo a las guerras porque pues en ese tiempo había muchas guerras y tendrían que haberlas para conquistar las ciudades, los pueblos, los territorios. Como Dios les había dicho que les daría la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán estaba poseída, era poseída por gente, por mucha gente, muchos reyes. Entonces Dios les dijo, ustedes tienen que pelear y librar las batallas para que puedan tener esos territorios para ustedes. Así que tienen que luchar. Entonces dice ustedes, vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 de los enemigos. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a permitir así para darles a los israelitas el territorio, lo que les había ofrecido de bendición, que era la tierra de Canaán física. Y en el verso 9 dice, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer y os multiplicaré, afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Hasta la comida. Mire que hasta la comida dice que la comida añeja la podían comer y no les iba a hacer daño en su organismo. Hoy en día no se puede hacer eso. Hoy en día una comida, si va a durar de un día para otro, seguro ya está descompuesta. Entonces hay que usar el refrigerador, o de lo contrario la comida se descompone, intoxica a la persona. Pero en ese tiempo dice que el Señor era tanta la bendición que les daba a ellos, que preparaban sus alimentos y duraban muchos, hasta meses, y no se dañaba la comida. Porque esa era la bendición de Dios. Ese era el poder de Dios. Para Dios nada era imposible. Y eso era parte de la bendición del Señor. Y en el 11 dice, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Y lean el verso 13. Entonces Dios está ahí comprometiéndose que Él les iba a dar muchas bendiciones, mucha abundancia, mucha paz, por causa de ellos estar obedeciendo los mandamientos de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. Pero como nosotros vemos a través de la historia que eso no sucedió, no aconteció. Dios sabía también en ese tiempo que el pueblo iba a fallarle a Dios. Entonces Dios también dijo, para las desobedientes, miren las consecuencias de la desobediencia. Entonces vamos a leer en el verso 14, dijo, pero si no me oyeres, si no hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos, es decir, no los ponían en práctica, sino como anularlos, como menospreciarlos, como dejarlos de lado, los decretos de Dios. Y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando o no cumpliendo todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, si hacen todo lo contrario, venga lo que les espera entonces. ¿Qué es lo que les espera? Lean el 16. Pues qué tristeza todo lo que Dios comenzó a decir que iba a mandar por desobedecer la palabra del Señor. El 17, pondré mi rostro contra vosotros, seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados.
Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como el hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Hasta en eso Dios comenzaba a castigar a la gente por causa de el pecado y la desobediencia. Y nosotros también, ¿qué aprendemos? Aprendemos que si la tierra y los árboles dan sus frutos buenos, es porque es la voluntad de Dios, que Dios quiere bendecir. Pero si Dios no quiere bendecir, sino que quiere castigar, pues el Señor permite que todo se pierda, que vengan las plagas y arruinen todo y que la gente entonces no tenga nada que comer. Eso es muy triste. Entonces, esto no era solamente de aquella época, hermanos. Esto no es de esa época solamente. Esto ha venido generación tras generación sucediendo todo esto. Pero vamos a seguir leyendo. El 21 dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Dice el Señor que añadiría plagas según los pecados. Enviaré, el 22, también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Todo esto, cuando nosotros lo leemos, decimos: Señor, esto es verdad. Y todo esto ha acontecido en la vida de los seres humanos. Todo esto ha acontecido y aún acontece. Lean el 25. Qué tristeza que dice que el Señor dice: enviaré pestilencia, como lo que ahora está sucediendo con este virus. Eso se llama una pestilencia. ¿Eso quién la quita? Dios. La misericordia de Dios es el que quita estas cosas. Entonces dice el 26: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Es decir, mucha escasez. El 27, si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición. Es decir, Dios va mandando los castigos poco a poco. Va mandando un castigo y Él espera que la gente actúe, que la gente proceda, que la gente reaccione. Eso es lo que Dios quiere. Pero dice, si no reaccionan, entonces viene otra plaga, otro castigo. Dice: yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Entonces Dios, la mano de Dios está allí. La mano de Dios estuvo allí miles de años atrás. La mano de Dios está hoy también, en bendición y castigo. Por ejemplo, yo creo que ustedes vieron la noticia de un tornado que hubo en Tennessee. Que un tornado que destruyó, que todos volando por el aire, los autos, las casas. Y les cuento, hermanos, que vino una familia de Bogotá, unos hermanos de Bogotá vinieron hace poco a vivir a Tennessee y estaban ahí viviendo en su casita y ellos vieron cuando el tornado venía para su casa. Yo creo que ellos le clamaron a Dios y ellos dicen que de un momento el tornado se volteó y hizo como una U. Así como cuando un carro hace una U. La misericordia de Dios. Ellos veían al tornado venir para su casa. Y dice que se volteó, hizo como una U y se devolvió. Y ellos fueron salvos. Dios los guardó, los protegió, porque tenían a Dios, porque le estaban clamando al Dios verdadero. Entonces, Dios es el mismo ayer y hoy. Este Dios que está hablando estas cosas en ese tiempo, miles de años atrás, es el mismo de hoy. Y los castigos son similares. Es lo mismo porque Dios usa las fuerzas de la naturaleza también. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a la gente que Dios existe.
Que a Dios hay que clamarle, que a Dios hay que buscarle, que a Dios hay que alabarle, que a Dios hay que tenerle respeto, temor, temblor, que a Dios hay que tenerlo en el primer lugar. Eso hay que enseñarle a la gente para que la gente sea salva. Es eso, hermanos. ¿Salvo de qué? Del peligro, de la catástrofe. Y salvo también un día de la vida, del fuego eterno también. Entonces aquí en el 29 dice, como castigo dice, también comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Todo esto, por ejemplo, en la historia cuenta que eso se cumplió. Se cumplió cuando Jerusalén fue sitiada. Como fue sitiada la ciudad, nadie tenía nada que comer y dice que se comieron los hijos. Qué tristeza, es que eso ni siquiera queremos pensar ni imaginar cómo fue que pasó eso. Pero Dios hizo esto, ¿por qué? Porque Dios dio muchas oportunidades. Así como hoy Dios está dando tanta oportunidad a la humanidad, pero la humanidad no quiere reaccionar. El verso 30 dice, destruiré vuestros lugares altos, es decir, donde se adoran los ídolos. Derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Es decir, Dios comienza a rechazar a ese ser humano. ¡Qué tristeza! Que Dios tenga que mirar a un ser humano con rechazo, que se olvide de ese ser humano y lo deje a que sufra las consecuencias de sus malas obras. Eso es muy triste. El verso 31, haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Entonces también aquí ya le estaba el Señor diciéndole a los israelitas que ellos por ser desobedientes los iba a esparcir por todas las naciones como castigo. Bueno, todo eso pues nosotros lo hemos oído según la historia, que es cierto, que eso es cierto, eso se cumplió, se está cumpliendo, que esas cosas son así. Entonces dice, a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Esto ya se cumplió. Se cumplió cuando Jerusalén fue destruida, y unos pocos fueron llevados a Babilonia cautivos y el resto de gente murió, pereció. Y dice que duró 70 años la tierra en reposo, la tierra de Israel duró en reposo 70 años. Y a los 70 años Dios les dijo a los que estaban allí en Babilonia que se regresaran nuevamente para Jerusalén a construir nuevamente templos, ciudad, muros y toda la ciudad, todo lo que estaba destruido. Entonces se cumplió este castigo que Dios les estaba diciendo a los israelitas en ese tiempo, se cumplió, eso ya se cumplió. Pero entonces nosotros también, como hoy en día nosotros vivimos una vida espiritual con Dios, porque nosotros ya no estamos viviendo o dependiendo de cosas materiales físicas, sino que ya en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, quien alaba a Dios, sentimos a Dios en nuestro ser, sentimos el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos abstenemos de hacer cosas indebidas también para agradar a Dios. Nosotros necesitamos reposo, descanso, necesitamos paz, que es lo que Dios nos da a aquel que conoce sus caminos, que acepta su palabra. Entonces viene el Espíritu Santo a darle libertad, paz y felicidad a la persona. Eso es lo que nosotros recibimos cuando llegamos aquí. Nosotros llegamos aquí y comenzamos a tener paz, felicidad y alegría. Comenzamos a tener esperanza en Dios. Dios me va a ayudar. Dios me va a solucionar el problema. Dios me va a guardar. Él me va a proteger. Yo voy a clamarle y Él me va a oír. Es eso. Entonces ese descanso y ese reposo lo necesitamos hoy y Dios nos lo da. Así que nosotros tenemos que también serle fieles, porque Dios a nosotros también nos puso los mismos mandamientos.
Los mismos mandamientos son los que hoy tenemos que cumplirle al Señor, de dejar el pecado, ¿no? El Dios le dijo en ese tiempo, miles de años atrás, a los israelitas: no fornicación, no adulterio, no envidia, no robo, no hurto, no secuestros, no envidia, no celo, no contiendas, no rencores, no venganzas. Y hoy, pues a nosotros también, el Señor lo mismo, el Espíritu Santo lo mismo con nosotros, nos da el mismo trato, nos está diciendo los mismos mandamientos y nos dice lo mismo: el que cumpla recibirá ¿qué? Todas las bendiciones que están acá, la abundancia, la bendición, la paz, la felicidad. Y el que no, pues va a recibir ¿qué? Castigo, enfermedad, pestes, tribulación, todo eso. Entonces, por eso es que estamos leyendo y recordando porque Dios es el mismo ayer y hoy. Estamos aquí hablando de un Dios ayer que dio unas leyes y dijo ciertas bendiciones y cierto castigo. Y eso es para nosotros hoy, porque el Dios de hoy, que es el mismo, nos dice a nosotros lo mismo y nos sucede lo mismo también. Entonces aquí, y vemos en los testimonios cómo Dios cumple también su palabra a sus hijos, como es el caso de esta familia, que vieron el peligro ya venía y Dios tuvo tanta misericordia y desvió ese tornado y los guardó y los protegió, porque ellos clamaron al Señor y porque Dios dijo: a ustedes como me claman y como están haciendo mi voluntad, entonces yo los voy a bendecir y les voy a guardar de esta catástrofe. Gloria al Señor. Y aquí en el verso 36 dice: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros se caerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Es decir, que pecaron tanto y se corrompieron en su vida espiritual, de tal manera que profanaron el mandamiento y la palabra del Señor. El 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Sigan con el 42. Entonces el Señor dice: me acordaré del pacto que hice con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y dice el Señor: tendré que tener misericordia, tendré que perdonar en cierta manera, porque el juramento y el pacto que hice con estos tres hombres que hicieron lo recto con Dios, tenía que el Señor cumplir ese su juramento. Pero gracias a ese juramento que el Señor y esa promesa que el Señor hizo con estos tres hombres, Abraham, Isaac, Jacob, gracias a ello nosotros hoy estamos en la presencia de Dios. Gracias a ello nosotros hoy estamos disfrutando con nuestro Dios. Pero aquí los castigos, se dice: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo. El pacto antiguo es lo que le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Y entonces yo a ustedes los invito después que lean en Deuteronomio 28:15, que ahí vuelve y repite sobre
estas bendiciones y maldiciones que están más explícitas. Aquí en Deuteronomio está más explícito la historia sobre las bendiciones y las maldiciones que Dios le daría al pueblo. Bendiciones por obedecer el mandamiento y las maldiciones por la desobediencia. Y aquí entre estas maldiciones que no quedaron agregadas aquí en Levítico donde acabamos de leer, pero en Deuteronomio sí están específicamente, dice que el Señor estaría castigando a la gente hasta con locura y turbación de espíritu. Y por eso aquí pasamos un momentico a Deuteronomio 28. Pasemos un momentico a Deuteronomio 28, pero eso les dejo para que ustedes lean. Cuando tengan su tiempo, lean en Deuteronomio 28 para que complementen la lectura que hicimos de Levítico. Pero sí quiero que pasen aquí en el 28, aquí en el verso 28 o el verso 27, que dice que el Señor estaría también, aparte dice que de enviar fieras para castigar a la gente, que estaría, dice el 27, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado. Dice que no pueda ser curado. Entonces Dios aquí puso un castigo de enfermedades incurables. Y por eso esas enfermedades incurables, pues la ciencia médica no ha podido encontrar la cura. Y dice en el verso 28, lean el 28. Dice, lo herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritus de esas personas perturbadas por espíritus malos. Y nosotros hoy vemos mucha gente sufriendo esta clase de maldición. Nosotros hoy vemos mucha gente que se dice está loca, es un esquizofrénico. Vemos mucha gente poseída por espíritus malos. Y esas personas poseídas por esos espíritus malos, pues a ellos no tienen conciencia y comienzan y matan así porque sí, a hacer estragos, a matar a la gente, a degollar, a enterrarle un cuchillo al otro, a dispararle al otro, a ahorcar, a hacer todo lo que quieren y lo hacen, a violar, a hacer todas estas cosas. Y entonces la ciencia o el hombre dice, no, hay que llevarlo para que lo examinen. Es un perturbado mental. Hay que mirar a ver que no estaba drogado seguro. Pero es esto, hermano, lo que Dios dijo aquí. Dios dijo que iba a castigar a esas generaciones en ese tiempo y a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel comenzó a pecar. Comenzó a desobedecer a Dios. Y como comenzó a desobedecer a Dios, pues entonces ellos fueron víctimas de las maldiciones que nosotros aquí, ustedes van a estar leyendo aquí en Deuteronomio 28. Todas estas maldiciones que están más específicas. Entonces vemos cómo Dios castigó en ese tiempo. Pero como las generaciones que van viniendo, padres e hijos, entonces los padres hacen el mal, no cumplen con Dios, no obedecen el mandamiento del Señor. Sus hijos ven el mal ejemplo y ¿qué hacen? Lo mismo, hacen lo malo delante de Dios y tampoco tienen temor de Dios. Entonces la maldición sigue para esos hijos. Y luego esos otros hijos tienen hijos y lo mismo. El mal ejemplo, las malas acciones, entonces la maldición sigue. Y así sucesivamente. La maldición va pasando de generación en generación en generación hasta nuestros días. Y por eso hoy cuando nosotros vemos mucha gente perturbada, gente esquizofrénica, dice que enfermos de locura, gente que está haciendo daño en la sociedad, quitando la vida a otros indiscriminadamente, degollando, no haciendo cosas como si fueran bestias, peor que bestias. Entonces la gente dice, pero ¿qué le pasó a ese hombre y a esa mujer
¿Qué le pasó a ese hombre que era tan joven y por qué hizo eso? Pero la gente ignora. Y si leyeran la Biblia, la gente diría, sabemos por qué. Ya sabemos por qué lo hizo, por qué lo hace, porque anda sin Dios, porque su familia y todas sus generaciones vivieron sin Dios. Nunca buscaron a Dios, nunca amaron a Dios y por eso están haciendo todos estos males. Por eso quizá yo soy de pronto víctima. Voy por la calle, voy en un auto, entonces me van y me echan un auto por encima o me estrellan o me hacen algo, ¿no? Si los hijos de Dios andan mal, andan pecando, ofendiendo a Dios, es víctima de esos peligros que hay allá afuera, de todos esos peligros que usted ve y oye en las noticias. Entonces, la gente ignora y se asombran, buscan solución y no hay ninguna solución humana. Los humanos no tienen la solución para ayudar con esta gente esquizofrénica, con esta gente drogadicta o perturbada en su espíritu, porque no pueden coordinar sus ideas. Entonces la gente sufre, su familia sufre y sufren también las víctimas. Eso se forma una red de problemas, de sufrimiento, de angustia, de dolor. ¿Y por qué todo? Por no conocer a Dios, por no tener a Dios, por no haber hecho la voluntad de Dios, por no haber cumplido los mandamientos del Señor. Por eso es que todo lo que vemos hoy, hermanos y hermanas, es el producto o es la herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Pero hoy en día nosotros, estando aquí en la iglesia, pues le damos gracias a Dios que ya Dios nos sacó de esa maldición. Porque el Señor al traernos aquí, pues esa maldición ya queda así estancada. Los desobedientes la heredarán. Pero si yo soy obediente a Dios y amo a Dios y valoro el que Dios me haya traído aquí, entonces esta bendición va a estar conmigo y la maldición que yo traía de miles de años atrás ya no me va a cobijar. Esa maldición ya no va a estar conmigo, yo ya no tengo que pagar las consecuencias. Y entonces en el momento de peligro, en todos estos momentos de peligros, Dios me va a guardar. Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Entonces, seamos ¿qué? ¿Cuál es la conclusión que hemos visto aquí, hermanos? Que el castigo, las enfermedades y todas estas cosas están desde miles de años atrás y son heredadas de generación en generación por la desobediencia del hombre y porque el hombre se olvidó de Dios y fue desobediente. Entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos el privilegio de haber conocido al Señor y Dios nos está rescatando y nos está guardando el Señor. Él nos está guardando. Entonces, como ven ustedes, qué hermoso es haber conocido este camino. Qué hermoso es haber conocido esta verdad de Dios. Porque los mandamientos son los mismos hoy y Dios nos va a ayudar para que nosotros cumplamos su palabra y obedezcamos. Y Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar, nos va a dar paz, felicidad y nos va a proteger de todo esto que está aconteciendo y acontecerá. Hay un testimonio de un hermano por allá en Estocolmo que fue contagiado con ese virus, de ese virus que está dando ahora, ¿no? El coronavirus que llaman. Él fue contagiado y dice que él cuenta, estaba ya en el hospital, que el médico que estaba atendiéndolo dice que él sentía unos dolores profundos. Y tenía mucha fiebre y muchos dolores profundos y que el médico le dijo, lo voy a inducir a un coma. Y entonces él dice que él se puso tan triste con esa noticia, tan triste, y llamó a un hermano de la iglesia y le contó su situación que estaba viviendo. Y el hermano de la iglesia le envió un audio de una enseñanza, de un estudio bíblico. Él lo escuchó y dice que cuando él estuvo escuchando, pues le dio sueño, quedó como dormido, quedó pues que como anestesiado y que él tuvo una visión en ese momento, y que él veía que estaba andando veía dos caminos y él andaba por un camino y caminaba
Y a medida que caminaba, cuando ya se iba acercando de tanto caminar por ese camino, por ese sendero, ¿no?, que se llame vereda, dice que ya era oscuro, tenebroso, y que él era angustiado, lleno de miedo, de terror. Y que de pronto apareció un hombre elegante, elegantemente vestido, y le dijo el hombre: ese camino que tú llevas no es este. Ese camino por donde vas, ese no es el camino. Tienes que irte por este camino. Hermanos, esta persona era de la iglesia, pero que en el sueño que vemos, que estaba andando bien o mal. Estaba andando mal, pero Dios le dio su gran experiencia. Y dice que él entonces retrocede y cambia de camino. Y cambió de camino y que llegó a una casa muy hermosa, a una casa pues muy hermosa con flores y bueno, con mucha vegetación. Y entró a esa casa y dice que yo estaba ahí en esa casa. Entonces, él dice que en ese momento, como cuando me vio, pues él que se puso muy feliz, muy contento. Y se le quitaron los dolores inmediatamente. Dice que él quedó como anestesiado, que ya no volvió a tener dolores. El asunto fue que él quedó pues dormido pues de ese trance de la visión o del sueño, que cuando despertó estaba en otro hospital ya estaba en otro hospital, que lo habían trasladado, y que entonces el médico le había dicho: usted se salvó, así que usted ya está fuera de peligro. Pero él sabe que Dios fue el que hizo eso con él. Pero vemos que parece que él estaba ahí como andando un poquito mal ante el Señor por el camino que estaba llevando, ¿no? Y que el hombre elegante le dijo: ese no es el camino por donde vas, es por aquí. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia. Y lo salvó, porque él dice que ya está, que en este momento está cumpliendo la cuarentena, pero que el médico ya lo dio de alta. Le dijo que estaba bien, gracias a nuestro Dios. Entonces, hermanos, los hijos de Dios, los que hemos conocido a Dios, nuestro deber es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos. Es eso. Y si nosotros no cumplimos los mandamientos, seremos víctimas de estas maldiciones que están aquí escritas. Y ustedes me leerán el capítulo 28 para otro día de estos, volver a repasar ese capítulo 28 de Deuteronomio. Así que, hermanos, los invito para que ustedes sean firmes, constantes y muy sinceros con nuestro Dios. Y que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y oremos al Señor y le alabemos sin que nos dé vergüenza, sin que nos dé timidez ni temor, sino alabar a Dios y glorificar su nombre. Y enseñarle a la gente que Dios existe. Vamos a ponernos de pie y oremos también por las enfermedades. Vamos a orar por enfermedades y por peticiones y necesidades. Vamos a estar orando. Padre Santo, gracias, Señor. Padre, tu palabra es verdad. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Tú nunca cambias. Tú eres el mismo, Señor. Eres ese amor, ese Dios de amor y ese Dios fuego consumidor. Pero nosotros queremos tener a nuestro Dios de amor, porque queremos amarte y alabarte y hacer tu voluntad y agradarte. Gracias, mi Padre. Gracias. Gracias porque todo esto lo debemos al Señor Jesucristo, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Porque este es el misterio grande, Señor. Este es un misterio, pero así tú nos has enseñado a creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno solo, porque ese es tu poder, esa es tu manifestación. Y así tú te manifiestas de esta manera, Padre. Y así tú te has manifestado en nuestras vidas y por eso nosotros te estamos conociendo. Estamos conociendo un Dios real, poderoso,
Gracias, gracias te damos, las alabanzas para ti. Padre mío, mira a los hermanos, las hermanas, a todas las personas que estén enfermas, que tengan enfermedades incurables. Guárdales y protégeles, Señor, de toda enfermedad. Sé tú sanando y limpiando a cada uno. Y también guárdanos a todos, Señor, de este virus que en este momento está en acción en el mundo. Corta todas estas plagas, mi Señor. Liberta y limpia, Señor. Liberta a los cautivos. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, por las peticiones, por los anhelos de cada persona y por cumplir las peticiones. Gracias, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Gracias, mi Señor. Gracias, eterno Dios. Las bendiciones, Señor, son incontables, son innumerables, mi Señor, y nosotros no somos dignos, pero ese es tu amor, Señor. Te alabamos, gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gracias, Señor. Gloria a nuestro Dios. Las alabanzas sean para nuestro Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Que mi Dios les bendiga.